Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo de la palabra de Dios, teniendo este tiempo devocional con ustedes. Un saludo muy especial a los hermanos que se conectarán posteriormente a ver este video devocional. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y empezaremos con el estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de poder aprender cada día más de ella, Señor. Gracias, Señor, porque es nuestra guía, nuestro sostén, Señor, en estos tiempos tan difíciles, Señor, para que podamos estar haciendo tu voluntad, Señor. Sabemos que aquí en tu palabra podemos encontrar la voluntad que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Señor, permite que hoy nuestros corazones estén dispuestos a escuchar tu palabra, estén dispuestos a aprender más de ella, Señor. Que hoy salgamos diferentes, Señor, después de este estudio, que podamos darte la gloria y la honra, Señor, como tú te lo mereces. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que hemos vivido, por las que vendrán, Señor, porque tu nombre será exaltado y engrandecido, Señor. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Daniel en el capítulo 4 y hoy vamos a centrarnos en los versículos 24 al 28. Y el título del devocional en esta mañana es La sentencia. Sí, vamos a ver la sentencia que Dios dio al rey Nabucodonosor. Muchos de nosotros hemos visto esos juicios en Estados Unidos o aquí en nuestro país, en los cuales hay un acusado, un acusador, un juez, unos testigos, un jurado, un fiscal, bueno, en fin, un sinnúmero de personas. Algo muy parecido le está pasando al rey Nabucodonosor. Dios había dado una sentencia, había tenido un juicio el rey Nabucodonosor. Y vamos a ver por qué el rey Nabucodonosor tuvo ese juicio. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿el rey Nabucodonosor con un juicio? Pero si el rey Nabucodonosor en el versículo 1 le dio la gloria y la honra a Dios, dijo que Dios era un Dios eterno, dijo que su reinado iba a pasar de generación en generación, que él había visto las maravillas que Dios había hecho en su vida, y sí, podemos ver que el rey Nabucodonosor dijo estas cosas. Pero apenas el rey Nabucodonosor tuvo el sueño, ¿será que el rey Nabucodonosor buscó a Dios o buscó al mundo? Y vemos que él nunca buscó a Dios, él buscó al mundo. Él tenía miedo o temor de lo que Dios le podía decir en la interpretación de ese sueño. Por eso él buscó a los magos y astrólogos de su país para que le pudieran interpretar el sueño. Algo también muy interesante es que el rey Nabucodonosor no esperó que los sabios y los magos le adivinaran o le interpretaran el sueño más bien, sino que él les contó el sueño. Él estaba esperando o les dio esa ayuda a los magos y astrólogos para que le pudieran interpretar el sueño. Pero estos magos y estos astrólogos no pudieron interpretar el sueño. Y eso es algo que también mirábamos nosotros, o miraba yo en mi vida, de que muchas veces nosotros como creyentes a veces no buscamos a Dios cuando estamos en situaciones difíciles o en momentos duros de nuestra vida, sino que comenzamos a buscar las cosas del mundo, a buscar quién nos pueda aconsejar en eso, a buscar esas ayudas en el mundo y no a buscar a Dios. Y saben, mis hermanos, debemos estar buscando a Dios, debemos estar buscando a Dios cuando estamos pasando por situaciones adversas, porque es Dios el que nos puede dar la paz, la tranquilidad que nosotros necesitamos. Él nos puede mostrar el camino que debemos tomar. Pero muchas veces nosotros hacemos lo contrario, vamos con el mundo, lo que nos dice el mundo, lo que nos aconseja el mundo, lo que nos guía el mundo, pero no dejamos que Dios sea el que nos guíe. Y vemos que ya cuando el rey Nabucodonosor ve que los magos y astrólogos no interpretan el sueño, ahí sí busca a Daniel. Ahí sí hace llamar a Daniel y Daniel va a la presencia del rey y el rey tiene este temor de escuchar a Daniel, que hizo todo lo imposible para que sus magos le dijeran la interpretación del sueño, pero no pudieron, y él tenía ese temor de escuchar lo que Daniel le podía interpretar en el sueño. Daniel era el instrumento que Dios había utilizado, no solamente para este sueño, sino para el sueño que había tenido anteriormente. Él era el instrumento. Y vemos que el rey Nabucodonosor le cuenta el sueño a Daniel. Le dice que él soñó con un árbol grande, fuerte, poderoso, que las bestias del campo venían y comían del fruto de ese árbol, que las aves del cielo anidaban ahí, y le dice que se podía ver hasta el lugar más recóndito de la tierra, se podía ver este árbol. Y le dice también que un
santo del cielo baja y a gran voz dice que tienen que cortar ese árbol y que él iba a ser echado, que la sentencia era que iba a ser echado de entre los hombres, que iba a ser, su morada iba a ser en las bestias, que iba a ser bañado con el rocío de la mañana, que iba a tener 7 tiempos, bueno, una sentencia un poco dura. Vemos en el versículo 19 que al escuchar esto Daniel queda sin palabras. Su corazón es perturbado por el sueño que el rey Nabucodonosor le cuenta. Y algo interesante de este versículo es eso, que Daniel queda en silencio, que queda muy perturbado. Y posiblemente para Daniel fue muy duro escuchar las palabras del rey Nabucodonosor. Y eso me llevaba también a esos juicios, cuando escuchamos a esos hombres, cuando confiesan esos crímenes. A veces nosotros quedamos sin palabras, decimos, es tanta la crueldad del mundo que puede haber personas que hacen estas cosas tan terribles. Y posiblemente eso mismo le estaba pasando a Daniel al escuchar eso. También porque Daniel tenía una relación muy personal con el rey Nabucodonosor. Entonces también ese dolor por ver que el rey tenía este sueño. Y bueno, llegamos a la interpretación del sueño. Y en el versículo 24 y hasta el versículo 28 vamos a mirar por qué Dios estaba sentenciando al rey Nabucodonosor. ¿Cuál era la razón por la cual Dios estaba sentenciando al rey? Dice el 24, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor, el rey. Entonces le está diciendo, voy a interpretarte la segunda parte del sueño. Él le dijo que el árbol grande y frondoso que él veía, él era el rey, que esa visión o ese árbol era el mismo rey. Pero aquí le va a interpretar la segunda parte del sueño, cuando el santo viene y a gran voz dice que corten ese árbol. Entonces él dice el versículo 26, el versículo 25, que te echará entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentará como a los bueyes, y con el rocío del cielo será bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Entonces vamos a comenzar a mirar el veredicto de la sentencia. Entonces comienza diciendo que te echará de entre los hombres. Y esto de echar de entre los hombres no solamente era que lo iba a quitar de su reinado o del reino que él tenía, de ser gobernante de esta nación, sino que también él iba a perder su razón, iba a perder la razón que él tenía. O sea, iba a tener locura el rey Nabucodonosor. Y bueno, es una sentencia un poco fuerte, es un veredicto muy duro. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí quisiéramos perder la razón, desvariar o algo así. Es muy duro lo que Dios estaba sentenciando al rey Nabucodonosor. Dice que iba a ser quitado también, que su reino iba a ser quitado, que ese reinado que él tenía. Pero todavía no nos dice por qué está dando esta sentencia Dios. Sigue diciendo el versículo 25, dice, y con las bestias del campo será tu morada. Entonces no solamente iba a perder la razón, no iba a perder su reino, sino que también iba a morar con las bestias del campo. Duro, fuerte, era algo muy duro. Podríamos decir que era un animalito, o iba a ser casi como un animal. El rey Nabucodonosor. Sigue diciendo el versículo, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentará como a los bueyes. O sea que también se iba a alimentar de la hierba del campo, como lo hacen los animales. Entonces vemos que era algo muy duro, muy fuerte. Era casi doblegar el corazón del rey Nabucodonosor. Era casi la humillación para este rey. Sabemos que estos reyes en esta época se creían dioses. Ellos creían que por encima de ellos no había nadie y que todos tenían que adorarlos, porque ellos decían que eran dioses. Pero vemos que no era así. Vemos lo que Dios le está diciendo. Dios también está doblegando el orgullo de este rey. Está humillando a este rey. Bueno, eso es algo muy fuerte, y era muy fuerte para este rey, que era bien orgulloso. Bien orgulloso, y eso lo pudimos ver en devocionales anteriores. Eso lo pudimos ver cuando él hace la estatua, ese orgullo, esa imponencia de que él era más poderoso. Y vemos las circunstancias del pecado. Miremos las circunstancias del pecado. La circunstancia del pecado del rey Nabucodonosor. Esta es la consecuencia. Esta es la consecuencia de ese pecado. Sigue diciendo
y con el rocío del cielo serás bañado. O sea, que el rocío lo iba a bañar, lo iba a limpiar cada mañana, como lo hace con los animales. Sigue diciendo el versículo 25. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiera. Entonces aquí vamos a ver por qué fue esta sentencia. Entonces le dice que 7 tiempos pasará, y esos 7 tiempos, mirando en varios escritos y de reconocidos escritores, dicen que son 7 años. Se traduce que eran 7 años que el rey Nabucodonosor iba a estar en esta condición. Pero le dice la sentencia, le dice, ¿por qué es que te estoy sentenciando a estas cosas? Le dice al final del versículo 25, dice, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Entonces vemos que le dice, tú tienes que reconocer que Dios tiene el dominio sobre el reino de los hombres. Tienes que reconocer que no es por ti, que no fue porque tú querías ese reino y que tú estás ahí porque tú seas Dios, sino porque yo quise que tú estuvieras ahí. Yo quise que tú fueras el rey de esa nación. Y saben, mis hermanos, algo que me llamaba mucho la atención cuando hacía el estudio de este devocional era eso. A veces nosotros pensamos que las cosas que nosotros tenemos o las cosas que hacemos es porque nosotros no las merecemos, porque nosotros hemos luchado por esas cosas. Muchas veces pensamos es por mí que podemos pensar, es que por mí es que la empresa está como está. Es por mí que mi familia está como está. Es por mí porque la iglesia así está la iglesia, bien y creciendo. Es por mí, es por lo que yo hago. Y saben, mis hermanos, tristemente eso no debe ser en nuestras vidas. No debe ser el yo el que debe estar gobernando nuestras vidas. Debe ser Dios el que debe estar en control de nuestras vidas. Y que todas las cosas que nosotros tengamos o las cosas que nosotros hagamos es porque Dios ha permitido que esas cosas sean. No es por nosotros. Muchas veces nosotros podemos pensar así, porque obviamente pensamos que si nosotros hacemos eso es porque no lo merecemos. Y no, mis hermanos, no es porque no lo merecemos, sino porque Dios lo permite. Y Dios le estaba diciendo al rey Nabucodonosor, no es por ti, el reino no es por hombres, el reino es porque yo permití que tú fueras el rey y tú debes darme la gloria y la honra. Eso que tú dijiste en el versículo 1, tienes que estarlo diciendo en todo tiempo y en todo momento. No es de emociones, sino es en cada momento. Y eso también lo miraba en mi vida, primeramente. Le estoy dando la gloria y la honra a Dios en lo que yo hago diariamente. Si soy un testigo fiel de Dios en este mundo, o sencillamente soy como el mundo, o como el mundo quiere que yo sea. Es algo que debemos estar pensando y debemos estar animándonos, mis hermanos, a buscar la voluntad de Dios. Seguimos en el versículo. Sigue diciendo el versículo 26, algo muy interesante en este versículo. Dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Entonces, como les estaba diciendo, el que debe gobernar en nuestra vida es Dios. Y le está diciendo, solo van a cesar estas cosas, solo tu reino va a quedar cuando tú reconozcas que Dios es el que gobierna en tu reino. No eres tú, tú eres el instrumento, pero el que verdaderamente gobierna en tu reino debe ser yo. Todo eso que tú dijiste en el versículo 1, tienes que ponerlo en práctica. Y eso también va para nuestras vidas. Todo lo que nosotros digamos, mis hermanos, porque nosotros podemos decir muchísimas cosas en el Señor, podemos decir lo mismo que decía el rey Nabucodonosor, eres un Dios poderoso, te damos la gloria y la honra, lo debemos estar mostrando con nuestras vidas. Aquí Dios le está diciendo al rey Nabucodonosor, es por mí que tú tienes que hacer las cosas, no es por otros, es por mí, es gracias a mí. Y eso mismo va para nuestras vidas, es por Dios que nosotros debemos estar haciendo las cosas. Sigue diciendo en el versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Entonces vemos que Daniel le estaba dando un consejo al rey Nabucodonosor, le está diciendo, redime tus pecados con justicia, pero para poder redimir esos pecados con justicia, para que el rey Nabucodonosor pudiera pedir perdón, debía reconocer que Dios era su Salvador. Y eso también va para nuestras vidas.
Mis hermanos, para nosotros poder ser salvos debemos reconocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, pero también debemos estarnos arrepintiendo de nuestros pecados. Debemos estar buscando la voluntad de Dios, pero para poder buscar esa voluntad debemos pedir perdón a Dios. Ahora, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados? Aquí Daniel está dando un consejo al rey Nabucodonosor. O lo toma o lo deja. Ya la decisión es suya, rey. Y eso mismo también es para nuestras vidas. Nosotros estamos siguiendo el consejo de Daniel de pedir perdón por nuestros pecados. Lo estamos haciendo, mis hermanos, de corazón. Cuando pecamos vamos ante Dios y pedimos perdón. O sencillamente nos quedamos callados y no hacemos nada más. Sigue diciendo: y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. También haciendo buenas cosas para con el Señor. Debemos estar haciendo la buena obra. Debemos estar predicando el Evangelio, mis hermanos. Debemos estar estando dispuestos a servirle al Señor en toda buena obra. Estar dispuestos, mis hermanos. También debemos estarlo haciendo. Cuando nosotros creemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, también debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, de poder hacer la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Y dice también ahí, Daniel le dice: pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Tal vez si tú haces eso, pueda ser prolongado algo, la tranquilidad que tú quieres. Pero vamos a mirar en un devocional más adelante si verdaderamente el rey Nabucodonosor tuvo tranquilidad o no. Y vamos a ver si la sentencia se cumplió o no se cumplió. Y bueno, lo veremos en un devocional más adelante si Dios cumplió con esta sentencia. Y sigue diciendo: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Entonces vemos que todo lo que Daniel le había dicho vino sobre el rey Nabucodonosor. Entonces podemos ver que no hubo tranquilidad total. Ahora, mis hermanos, para terminar quiero decirles estas cosas. Estamos esperando la sentencia de Dios. ¿Queremos pasar por una sentencia parecida a la que estaba pasando el rey Nabucodonosor? Ese es nuestro anhelo, mis hermanos. O más bien, queremos hacer lo que Dios quería que el rey Nabucodonosor hiciera. Que le diéramos el primer lugar, que le diéramos la gloria y la honra, que podamos ser un testimonio fiel de Él en este mundo. ¿Saben, mis hermanos? La sentencia que podemos tener nosotros posiblemente pueda ser como la que el rey Nabucodonosor tuvo, con esas consecuencias. O puede ser antes peor. Puede ser una condenación eterna. Y ese es el ánimo en esta mañana. Si verdaderamente estás en pecado y dices: no sé cómo salir de este pecado, esto me está consumiendo cada día, entrégale tu vida a Cristo. Reconoce que eres un pecador y que estamos apartados de la gloria de Dios. Dale tu vida a Cristo Jesús. Permite que Dios perdone tus pecados. Permite que Dios gobierne en tu vida. Permite que Cristo sea el primero en tu vida. Y así no vas a poder tener una sentencia eterna, sino que vas a tener vida eterna. Entonces, mis hermanos, espero que el devocional de esta mañana haya sido de gran edificación. Y vamos a orar y vamos a terminar en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la palabra que tú nos has regalado, por la edificación de nuestras vidas, Señor. Permite que podamos glorificar tu nombre, Señor, que pueda ser enaltecido tu nombre con nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.